primeramente, ahí está, ok, perdón. Váyase al espacio que está ahí en la esquinita, en la derecha. Apóstol, váyase ahí a la La esquinita de teología la derecha sistemática, de acuerdo a para lo que que estamos vaya. hablando, es la disciplina que organiza las enseñanzas de toda la escritura por temas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es presentar una visión coherente a la fe cristiana. Esa es la idea de la teología o el propósito de la disciplina llamada teología sistemática. Aquí no estamos siguiendo una línea histórica en la teología sistemática, sino que temática. La palabra lo dice. Por ejemplo, ¿qué enseña toda la Biblia sobre Dios? ¿Qué enseña toda la Biblia? Toda la Biblia sobre el pecado. ¿Qué enseña toda la Biblia sobre la salvación? ¿Qué enseña toda la Biblia sobre la iglesia? Y el Apocalipsis, las últimas cosas. La teología sistemática no va a crear doctrinas, no va a hacer algo que tenga que ver con que, permítame, eso es lo que quiero hacer acá. Estamos en el punto. No va a crear doctrinas. Le estoy dando el punto 3. Permítame que esto me confundió totalmente a mí. Aquí estamos. Aquí estamos. Ahí seguimos. La teología sistemática, ¿sí me están escuchando? Yo no me veo. Alguien que por favor me diga, sí, ahí está, aquí estamos, por favor. Y aquí estamos. Muchas Sí, gracias, aquí gracias. estamos. Ahí Muchas estamos, ahí gracias. estamos. Entonces, hablábamos que la teología sistemática no va a crear doctrina en ningún punto. La teología sistemática tampoco va a definir lo que es la verdad. La teología sistemática tampoco la va a inventar. No, ¿qué hace? Nos ayuda a proteger lo que ya fue escrito y lo que ya es entendido para que nosotros la podamos entender. Entonces, no nació la teología sistemática para crear personajes intelectuales totalmente famosos, nació para proteger la gloria de Cristo. No nació para producir una arrogancia doctrinal en los seres vivientes, no, nació para preservar la pureza del Evangelio. Esto es lo que acontece con muchas personas, que cuando están en una posición, y ahora sí me miro, en una posición en la que pueden enseñar, enseñan sus preceptos, enseñan lo que ellos creen o en muchos casos enseñan sus experiencias, que no precisamente es para preservar la pureza del Evangelio. Si yo quiero preservar la pureza del Evangelio, utilizo una teología sistemática acompañada de una teología bíblica, porque esa manera y esa unión va a servir a la verdad bíblica. Si no lo hago de esa manera, entonces mi teología se va a convertir en un sistema muerto. Pero cuando sirve a la escritura, cuando sirve a la palabra, entonces se convierte en un escudo para la iglesia. Hay una frase clave acá, que la teología sistemática responde que, y anote esta pregunta por favor, que esto le va a ayudar a usted en todo lo que hace. ¿Qué cree la Biblia en su totalidad concerniente al tema que usted va a enseñar, va a predicar o va a estudiar?
Esta pregunta es clave. ¿Qué cree la Biblia en su totalidad respecto a? Porque muchas personas, repito, toman un tema y no utilizan la teología correcta y terminan equivocándose ellas mismas. El problema, como lo dije en alguna ocasión, el problema de equivocarnos con una teología es que equivocamos a otras personas más. No es asunto de gritar, no es asunto de que quién grita más en un sermón, no es asunto de yo lo sé todo, no, es asunto de que tengamos nosotros la plena conciencia de que estamos buscando el bienestar de las personas que nos escuchan, pero sobre todo guardar la fe, sobre guardar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos lleva al punto 3, la tarea de la teología sistemática. La teología sistemática no existe simplemente para que se llenen libros y libros y libros en las bibliotecas de los pastores o en las bibliotecas de la escuela, de la escuela bíblica, de la universidad bíblica. No, no es un lujo académico. Para nada. No es un ejercicio mental para especialistas en la Biblia. No. Tiene tareas concretas dentro de la vida de la iglesia. Porque si la revelación es el contenido, entonces la teología sistemática es la organización responsable de ese contenido. Vamos a ver por lo menos esas tareas que son principales. Primero, ¿cómo y por qué clarificar las doctrinas? Es la primera tarea de la base, de esta base cristiana llamada teología sistemática. Clarifica doctrinas. La iglesia necesita saber con precisión qué es lo que cree, por qué lo creo y dónde está mi base para creer lo que yo digo que creo. No basta decir creemos en Dios, porque hasta el que no cree en Dios al momento de morir dice, ay Dios mío, ¿verdad? Es increíble, pero no basta decir creemos en Dios, sino que cuando hablamos de creer en Dios, vamos a definir en qué Dios creemos. Aquí estamos, escuche bien, aquí estoy utilizando teología sistemática, creencia en Dios. ¿En qué Dios creemos? Y cuando digo en qué Dios creemos, todavía tengo otro nivel en donde me pregunto, ¿es un Dios trino o es un Dios unipersonal? ¿Es solo un Dios o es un Dios que solo con una persona trataría o es un Dios multipersonal? ¿Es un Dios soberano o es un Dios limitado? Y muchas otras preguntas que podríamos decir, que podría hacernos a nosotros, que podría hacernos a nosotros la teología sistemática o que podría hacerle al texto bíblico que se está estudiando. Por ejemplo, otro ejemplo, si hablamos sobre la salvación, ¿cuántos son salvos? La gente dice, amén. Pero si usted les pregunta en realidad, a ver, hermano o hermana, ¿qué es la salvación? Le van a decir, "Ah, no ir al infierno o es ir al cielo". Pero tenemos que entender, la teología sistemática nos ayuda a hacer por lo menos estas preguntas. La salvación, ¿es por gracia? Segunda pregunta, ¿es por obras? Tercera pregunta, ¿es cooperativa? Es decir, ¿tengo que yo ayudar a la gracia o a la fe para ser salvo? ¿O tiene algo que ayudarme a mí para ser salvo? ¿Ok? Voy yo a conocer estas preguntas, perdón, estas respuestas a base de las preguntas que hago que se derivan de una teología sistemática. La teología sistemática toma todos los textos relevantes sobre el tema y los organiza, responde de una manera organizada, no inventa doctrinas. Aquí está el nuevo punto, las clarifica. Porque la claridad doctrinal
de nuevo, no es ser frío espiritual. No es que seamos fríos espirituales, no. Es fidelidad a la verdad. Si yo no gasto el suficiente tiempo en un tema que voy a estudiar o que voy a enseñar, no estoy siendo fiel a la verdad de la palabra. Una iglesia que no sabe explicar lo que cree está expuesta a creer cualquier cosa. Y esto es muy importante porque la claridad entonces vemos en la iglesia no debe ser opcional, debe ser pastoral. Es decir, los pastores deben de preocuparse por dar doctrina bíblica, no por andar haciendo shows ni cosas que al final dejan en ridículo el evangelio. ¿Por qué lo hacen algunos? Porque no tienen teología ni bíblica ni sistemática. Porque cuando un creyente enfrenta la duda, enfrenta el sufrimiento o enfrenta un ataque doctrinal, entonces necesita respuestas claras, no impresiones vagas. Cuando alguien aquí hace una pregunta, yo quiero traer una respuesta clara, bíblica, fundamentada en la fe de Cristo Jesús, para que no se quede un estudiante con, bueno, como que me explicó, pero como que no entendí, pero ahí se va. No. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso me trae al segundo punto, que es mantener coherencia. Esa es la segunda tarea de de esta teología sistemática, porque Dios no se contradice. Dios es obviamente coherente, Él no se contradice. Y si Él no se contradice, la escritura tampoco se va a contradecir. Por lo tanto, nuestras doctrinas no deben contradecirse entre sí. La teología sistemática pregunta, ¿cómo encajan estas doctrinas entre sí? Es una pregunta que tú te debes de hacer cuando estás estudiando algo. ¿Cómo encajan las doctrinas del Nuevo y Antiguo Testamento entre sí? Por ejemplo, cómo armonizo o cómo armonizamos, si gusta, la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? Bueno, cualquiera puede decir, ah, no, pastor, no se puede porque Dios es soberano y el hombre no. Pero ¿cómo lo puedo yo armonizar? ¿Qué me dice a mí que yo sí puedo llegar a ser parte de esa soberanía de Dios, incluso en muchas cosas aquí en la tierra? Otra pregunta, ¿cómo entendemos la gracia y la obediencia sin oponerlas la una a la otra? ¿A qué me refiero? A que la gracia es la que me permite muchas cosas, pero la obediencia es la que me dice no peco, que no debo de pecar. Y muchos toman gracia sobre gracia porque dice el versículo gracia sobre gracia y dicen, bueno, si cometes un pecado no hay problema. Y no es así, porque estoy pecando contra la soberanía de Dios y no estoy teniendo responsabilidad humana. Estoy sobreaprovechándome de lo que es la gracia y no estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sostengo la divinidad y la humanidad propia? Lo que yo tengo. Bueno, entonces puedo basarme, por ejemplo, sosteniendo la divinidad y humanidad de Cristo sin caer en ninguno de los dos extremos. Es decir, Cristo sí me justifica. Y ahí caeríamos al tema de la justificación. En todas estas cosas, las cuales hemos hablado, al tratar de armonizar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana, con la gracia, con la obediencia, con el pecado, con la gracia sobre gracia, con la divinidad y la humanidad. Todo regresa a Cristo. Entonces, la teología sistemática busca una coherencia interna, nótelo, interna ¿dónde? En la palabra. ¿Interna en quién? En Cristo. ¿Para servicio de quién? De la iglesia. No forza un texto, busca coherencia interna. No busca una coherencia externa. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a buscar una porción bíblica que me ampare mi pecado, mi error, mi idea, mi pensamiento. No, sino asegurándose de que lo que afirmamos en un área no destruya lo que afirmamos en otra. Por ejemplo, vivo lo que predico. Si creo en fe, voy a vivir fe, voy a demostrar fe, voy a enseñar fe. Entonces, la teología sistemática
busca esa coherencia interna. Porque, ¿saben? Si nuestra doctrina, la que tenemos de Dios, contradice nuestra doctrina de Cristo, nuestra doctrina de la salvación, va a estar contradiciendo nuestra doctrina de pecado. Si decimos que podemos pecar un poco y al final Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario porque dice que perdonó todos los pecados de la humanidad, entonces desde el día del Calvario, desde el día del Gólgota, ya fui perdonado de mis pecados de hoy, los que voy a cometer pasado mañana y el otro año. Pero en esencia estoy aprovechándome de la gracia de Dios. La teología sistemática me ayuda a organizarlo para no caer en ese error, para que mi doctrina de salvación no contradiga esa doctrina de pecado, para que no caigamos en un sistema inconsistente. La coherencia no significa simplificar las cosas. La coherencia significa integrarlo de nuevo, fielmente, fuerte, que no tenga razón de duda. Tercero, sirve a la predicación y a la enseñanza. Esa es una tercera tarea muy buena, porque sirve a la predicación. La teología sistemática no compite con la predicación, nunca. Alguien puede decir, no, yo voy a predicar, pero no necesito la teología sistemática porque voy a predicar lo que me dé el Espíritu Santo. Ah, error, error. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a escoger un tema, a escoger esto, lo otro, pero no va a predicar la teología sistemática contra el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo contra la teología, porque la teología sistemática te ayuda a organizar, ordenar y poner en un relieve que sea entendible por todos lo que vas a predicar. Entonces, un predicador que solo maneja textos aislados, sí puede emocionar a la gente, la emociona. Oh, esto va a pasar y esta noche y aquí, que allá y todo, pero no pasa nada. ¿Por qué? No pasó nada y nunca va a pasar nada porque no tiene una teología sistemática que le diga a la persona, esta noche, sin gritarlo, tranquilo, esta noche puedes, oiga bien, puedes sanar si tú crees. Esta noche Dios te puede poner nuevos ojos, claro, incluso, si tú crees. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó en el Evangelio tal, la historia tal, en donde Dios escupió en la tierra, hizo lodo, lo puso sobre un hombre y le volvió la vista. Lo que no tenía, le nació instantáneamente. Entonces no tomé texto fuera de texto, ocupé lo que dije, me ayudó en la predicación y en la enseñanza, al decir, Dios puede, no digo podría, Él puede hacer esto. Pero tú tienes que, ya se explica todo lo demás, ¿verdad? No voy a ocupar todo el tiempo ahorita, porque no estoy careciendo de profundidad doctrinal cuando predico la Biblia. Pero si yo solo llego a decir, ¿y qué va a pasar? Porque lo digo, no, tengo que tener un sistema. El predicador que no tiene la teología sistemática corre el riesgo de exagerar un tema y de descuidar el otro. Y muchas veces el que descuida era el más importante para creer el tema, para que las personas puedan creer y vivir en el tema al cual él está llevando a cabo. Puede construir otro riesgo, es que puede construir mensajes desequilibrados. Repito que al final ni se atinó que dijo. Predicó desde Adán hasta el otro Adán. Y se pasó del segundo Adán y se fue a predicar del Apocalipsis. Y la gente no aceptó, no reconcilió, no se fue con nada a su casa, porque no hubo una teología sistemática que lo ayudara a él a relacionar un solo tema que debe predicar en su sermón. El que no tiene, el predicador que no tiene teología sistemática, enseña parcialmente la verdad, enseña un poco de verdad de la Biblia y da un montón de emoción y da un montón de él. Y la sistemática entonces ayuda al predicador a mantener ese balance. Apóstol, entonces yo no puedo predicar sobre lo que a mí me ha sucedido. Claro que sí, pero no debe ser la base de tu predicación. Me estoy dando a entender? Ok, tu testimonio no es la base de la predicación. Tu testimonio es un aliciente a la base de la predicación. Tu testimonio es eso. Tu testimonio es eso, el testimonio verídico
que lo que dice la palabra es cierto, es efectivo, es eficaz, es veraz o verdadero, tu testimonio, pero debes de tener esa teología sistemática que te ayude a, fíjate, que te ayude a poner tu testimonio, pero que la palabra es la que resalta. La sistemática ayuda al predicador a mantener ese balance. Le recuerda que cada texto pertenece a un cuerpo doctrinal más grande y cada cuerpo doctrinal pertenece a un cuerpo excepcional, divino, mucho más grande. Por ejemplo, voy a estudiar un versículo. ¿Qué quiere decir ese versículo? Dentro del contexto del capítulo. Y ese capítulo, ¿qué quiere decir dentro del contexto de todo el libro? Por ejemplo, si predico sobre el amor de Dios, debo de entender cómo ese amor se relaciona también con la justicia. Si predico sobre la gracia, debo de entender cómo se relaciona la gracia, no con el libre albedrío para ir a pecar, pero con la santificación. Anoten, predicadores, que esto es muy bueno. Estos temas que les estoy dando son muy lindos para predicar. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra. ¿Cómo relaciona el amor de Dios con su justicia? Con un tema. Otro, ¿cómo relaciono yo la gracia de Dios con la santificación? Entonces, la sistemática protege la predicación de ese, mm, quiero usar una palabra para no ofender, de ese sentimentalismo vacío en el cual quiero hablar de todo y no hablé de nada. Quiero hablar de gracia, de pecado, todo eso. Entonces, la sistemática protege esa predicación, la convierte en una enseñanza sólida. Mira, no hay teología sistemática, tu enseñanza no es sólida. Existe la teología sistemática en tu educación, tu enseñanza es sólida. ¿Por qué? Porque la predicación no solo debe de impactar el corazón de las personas, debe formar la mente, ¿ok? Para todos los predicadores. Cuarto, defiende la fe. La cuarta tarea es defender la fe. Desde el primer siglo, ya lo dijimos, la iglesia ha enfrentado errores doctrinales, guerras de todas clases espirituales. La herejía no desapareció en el pasado, pero ¿sabe qué? Y aún está, solo cambió de forma. Y en algunos se metió y algunos andan predicando herejías sin saberlo. Andan haciendo show, herejes, sin saberlo. Que porque a un predicador Dios lo usó diciendo, aquí hay una mujer que tiene, no sé, problemas con la matriz y pasó una. ¿A mí también me tiene que usar igual? No, porque esto no es asunto de fama. Escuché a un predicador con mi esposa, la oímos, y con algunos pastores que vinieron de México. No me recuerdo si de los nuestros pastores habían ahí, pero dijo un hombre, en un lugar donde, bueno, para darles un mejor ejemplo, como que si yo fuera a México, en una iglesia, yo dijera, el Señor me indica que aquí hay una María y aquí hay un José. Por el amor de Dios, y esos nombres son los que más usamos. ¿Verdad? Ahora que alguien llegue y que diga, me dice el Señor que aquí hay un hombre que se llama Teodoro Pluscuamperfectísimo Amarillento. Ah, wow, entonces sí te usó Dios, mi hermano, porque ¿quién se va a llamar así? Me estoy... Pero no quiere decir que cuando yo digo Dios dice, Dios no dijo. Pero el Dios dice va acompañado de fidelidad bíblica. Pastora Profeta Rubí, que está hoy con nosotros, de nuevo, también porque ha estado con nosotros, en una ocasión llamó y le dijo a mi esposa, fíjate esto, no lo dijo ella, le digo, dice profeta, y dijo el nombre de la profeta, que le asiste a ella, que los vio a ustedes y que dice el Señor que van a estar y nos dijo unas peculiaridades, y en ese momento no teníamos nada de lo que nos estaba diciendo. Nos vio en una cama muy sabrosa, muy blanca. Estábamos durmiendo en el piso con mi esposa en esa ocasión. Acaba de suceder. No por no tener para un hotel, no por ninguna otra situación, sino porque ese era el lugar donde teníamos que estar. Sí o sí, no nos quedaba de otra. Pero en el proceso, recordamos cuando llegamos a un hotel muy, 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 muy bonito, que hasta un upgrade nos dieron, una cosa muy linda, y recordamos, mi esposa me recordó y me dijo, aquí está cumplida la profecía.
y disfrutamos el estar, el descansar en ese lugar. Ok, Dios dijo. Porque la Biblia dice que muchas personas dicen, dice Dios, y Él mismo dice, yo no he dicho niente, nada, nothing, zilch. Entonces, la herejía apareció en el pasado y cambió de forma hoy. Hoy, ¿cómo? Estamos enfrentando relativismo doctrinal, sea lo que sea, no importa, hagámoslo. No. Evangelios distorsionados, iglesias que no existen, nombres que no aparecen, negaciones de la autoridad bíblica, redefiniciones de Cristo, como los puntos que le hablaba anteriormente, las aceptaciones de prácticas que no son de Dios. La teología sistemática permite que respondamos nosotros con precisión a lo que predicamos y a lo que enseñamos y a lo que vivimos y aprendemos, no con emociones. Por favor, entiéndanme esto. No quiero decir que la emoción no debe de estar. A mí me gusta mucho cuando estoy llorando y orándole al Señor. Ah, la emoción de estar ahí es lindo. La emoción de ver a alguien llegar al altar, pero no es la emoción la que debe de dirigir mi teología. No, tampoco con ataques personales. No, es precisión de la palabra. No con argumentos ilógicos, no, sino con argumentos bíblicamente organizados. Cuando yo quiero tratar un tema, por ejemplo, en la iglesia, que está siendo de controversia, no me tiro al agua solo así por así, o alguien me hace una pregunta, si es controversial, tampoco respondo de la noche a la mañana, lo estudio, uso teología sistemática para poderlo estudiar, discernir, llegar a fondo y que me permita obtener una respuesta bíblica centrada en el Señor. Entonces, por ejemplo, la apologética, no, la apologética depende de la sistemática, porque no se puede defender lo que no se ha organizado claramente. Mi- una hipótesis depende de la teología sistemática, porque no puedo decir, yo creo que, y exponer mi hipótesis cuando esta teología sistemática no me ha ayudado a hacerlo. Una iglesia que sin teología sistemática es muy vulnerable. Una iglesia con, con sistemática y bíblica, tiene herramientas para discernir todo. ¿Ok? Entonces, la tarea de la teología sistemática no es dominar la escritura, es servirla. Anótelo si quieres ponerlo como cierre como cierre de, de este punto. Permítame mientras trato de compartir el próximo. Gloria a Dios. Ok. Entonces, antes de entrar a este punto que usted está viendo, para que lo pueda copiar, am, la tarea de la teología sistemática no es dominar la escritura, es tampoco decirle a la escritura qué hacer, darle dirección, no, es servirla. No es controlar la fe, es protegerla. No es crear sistemas para encerrar a Dios en algo, eso sería filosofía. No, es, es ordenar fielmente la revelación que Dios ya dio. Cuando se usa correctamente, la sistemática, repito esto, no va a enfriar tu fe, no, te va a fortalecer tu fe. Un mensaje poderoso, sin doctrina clara, puede nomás emocionar a la gente, pero no la edifica. En el momento la emociona porque, pues, pobre aquel que llegó en muletas, quiere tirar las muletas. Si yo llego, hoy vas a tirar las muletas, el pobre las va a tirar y se va a romper la cara, porque no tiene doctrina mi mensaje. ¿Ok? Entonces las emociones inspiran, pero por un momentito. Pero solo la verdad bien entendida, perdón que diga así, bien entendida, transforma a largo plazo. El fuego sin fundamento se va a apagar, va a ser llamarada de papel, de cartón. La pasión, aunque es buena, pero si no tiene doctrina, se va a dispersar por todos lados. Cualquier cosa me va a emocionar.
Cualquier cosa me va a apasionar. La iglesia no solo necesita intensidad, ¿ok? En lo que hace, necesita identidad y profundidad en lo que hace. Entonces, la sistemática protege a la iglesia de la confusión. Donde hay claridad doctrinal, donde hay claridad doctrinal, no hay confusión. Porque donde hay confusión, hay división. Y donde hay división, el testimonio del Evangelio se debilita. Pero la sistemática no elimina todas las diferencias, pero sí establece un marco claro de verdad bíblica. Y la claridad siempre va a ser aliada, oye esto, de nuestra salud o en su defecto, mientras llega, la sanidad espiritual. ¿Ok? Entramos al punto 4. Vamos a tratar de correr un poquito más. Si alguien tiene una pregunta, anótela y por favor me la envía y la vamos a estudiar, se la respondo o la tratamos en la siguiente clase. Ok, punto 4. Sé que no les estoy dando break el día de hoy, pero estén conmigo. Hablamos del procedimiento de la teología sistemática. La teología sistemática no trabaja por intuición. ¿Ok? No trabaja por una inspiración momentánea. Oh, voy a utilizar la teología sistemática, a ver cómo le hago. No, trabaja por una tradición heredada. ¿Ok? Trabaja por una tradición heredada, pero con examen, no sin examen. Es decir, tiene un procedimiento, se puede examinar, tiene pasos claros. Porque, amados, organizar la verdad revela que todo lo que Dios ya nos dio tiene método, tiene orden, tiene responsabilidad. Veamos cómo trabaja. Primero, se recolectan textos. El primer paso es la recolección de los textos bíblicos que van a ser relevantes sobre un tema. Aquí la sistemática hace una pregunta concreta. Escríbalo. ¿Qué dice? Ya lo notamos en el otro, pero ¿qué dice toda la escritura sobre este asunto? ¿Qué dice toda la escritura sobre este asunto? Cuando estoy recolectando datos. Por ejemplo, no solo un versículo, no solo un pasaje favorito, no solo el texto que confirma mi postura previa, no, toda la escritura. Si estamos estudiando la doctrina de Dios, debemos de recoger textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si estudiamos la revelación, perdón, la salvación, vamos a incluir ¿qué? Evangelios, epístolas, vamos a incluir profetas y vamos a preocuparnos de la narrativa histórica. Histórica. Este paso aquí, de verdad, cuando estamos estudiando, exige honestidad. Si no lo hacemos así, nos vamos a ir al área donde va a ser fácil seleccionar textos que apoyan lo que yo ya creo y voy a omitir los textos que me desafían en lo que yo creo. Ojalá me esté dando a entender. La recolección amplia de textos protege contra el uso parcial de la Biblia. Aquí comienza el trabajo serio. Después de eso viene el análisis bíblico. Eh, no basta solo con reunir textos, hay que interpretarlos correctamente. Y ahí entra la exégesis. Cada pasaje debe tener, ¿cuál es la exégesis? Se lo voy a decir, su contexto literario, su contexto histórico, su contexto gramatical y su contexto teológico. Cuatro contextos: literario, histórico, gramatical, teológico. Cuando tú tienes estos cuatro, por lo menos, contextos, obtienes una buena exégesis. No anteponiendo lo que piensas o crees o quisieras creer. No, lo que dice esta exégesis. La sistemática depende de una buena teología y también de una buena hermenéutica. No te puedes saltear este paso, porque si la interpretación que tú tienes es defectuosa, toda tu síntesis doctrinal será defectuosa. Y aquí es donde donde la sistemática pregunta esto: ¿qué significa realmente este texto en su contexto original? No pregunta, ¿qué quiero yo que diga? No, ¿qué dijo Dios a través del autor inspirado? La sistemática no va a reemplazar nunca la exégesis, se va a apoyar en la exégesis de esos cuatro contextos de los cuales ya te expliqué. Tercero, su síntesis doctrinal. El tercer paso, maravilloso paso,
la síntesis doctrinal. Aquí es donde pasa, donde ocurre, donde se efectúa el trabajo distintivo de la teología sistemática. Aquí en la teología sistemática se luce. Después de que después de que reuniste los datos, analizaste textos, realizaste tu exégesis, entonces se organiza la enseñanza en afirmaciones claras y, por favor, ojo, coherentes. Se responde esta pregunta. Ya después de que tienes todo esto, ya puedes responder la siguiente pregunta. ¿Qué afirma la Biblia en conjunto, toda la Biblia, sobre este tema? Por ejemplo, después de que analizaste sobre Cristo, todos los textos sobre Cristo, entonces formulas cómo lo hizo la iglesia. La iglesia, después de que lo analizó, formulizó doctrinas como estas. Jesús, Cristo, es un verdadero Dios y verdadero hombre. 100% Dios, 100% hombre. Esa doctrina nació después de todo este proceso que venimos hablando. Luego, una persona, dos naturalezas, sin confusión y sin división. Eso es síntesis doctrinal. No es invención. Nadie se lo inventó. Es organización. Entonces la síntesis debe ser, anota por favor, la síntesis debe ser fiel al texto, coherente internamente lo que dice la palabra y clara en su formulación. Fiel al texto, coherente. Acuérdate que coherente lleva H en medio de la O y la E. Coherente en su explicación interna, en su masa interna y después de haber tenido tu hipótesis, tu exégesis, clara en su formulación. Aquí es donde se redactan confesiones, donde se redacta, por ejemplo, la Iglesia Católica redacta catecismos. Nosotros también lo hacemos, no solo que lo único que no le llamamos catecismo, sino que nosotros le llamamos manuales, programas, etcétera. Pero aquí es donde se redactan las declaraciones doctrinales. Pero mucha atención, la síntesis nunca puede contradecir el texto. Nunca. El sistema siempre debe estar abierto a una corrección bíblica, como nosotros lo debemos de hacer. Cuarto paso, quédense conmigo, la evaluación histórica. La teología sistemática no trabaja aislada de la historia de la iglesia, sino que pregunta. La teología sistemática pregunta, ¿cómo ha entendido este tema la iglesia a través de los tiempos, a lo largo de los siglos, a través de su historia? Eso no significa que la tradición, oiga bien, que la tradición sea infalible. No, esto significa que debemos aprender de la reflexión que ha venido siendo acumulada por todo este tiempo. Porque si ignoramos la historia, vamos a repetir errores que esta reflexión acumulada y que esta historia acumulada, esta historia a través de todos los tiempos, ya los refutó, ya los canceló, ya los quitó. Entonces, eso nos hace a nosotros pensar que la evaluación histórica ayuda a identificar desviaciones pasadas, a comprender debates anteriores, a evitar, y lo más importante, evitar herejías que ya existieron en el pasado, o sea, herejías antiguas, con nombres nuevos, con títulos nuevos, con formas nuevas, pero que sí ya resistieron, perdón, que ya estuvieron en el antiguo, perdón, en la parte anterior de nuestra vida, en el pasado, pero que lo resistió la teología sistemática que se ocupó en ese entonces. Aquí, en esta parte, la clave es tu humildad y mi humildad. Porque cuando estoy escuchando esto y es repetitivo, dice lo mismo, dice lo mismo, dice lo mismo, está diciendo lo mismo, la teología sistemática me está diciendo lo mismo, debo de ser humilde a decir, si me lo sigue diciendo es porque no está incrustado. Porque si ya está incrustado en mi corazón y en mi mente, me va a gustar que me lo vuelvan a repetir. Es como que me den una taza de café.
4 tazas de café en el día, no importa, me encanta. Así nos va a gustar a nosotros cuando la humildad se ha hecho clave a la hora de tener teología sistemática. La iglesia ha reflexionado por lo menos durante 2000 años, por lo menos. Entonces, esa sistemática teología que usamos o esa parte sistemática de nuestra teología escucha, llámele usted a esa conversación histórica, todo lo que nos está diciendo. Quinto, la aplicación práctica. Este paso es crucial. Si la doctrina no transforma tu vida, se quedó en teoría. Simple y sencillamente. No puedo ser más claro. Si la doctrina que tú escuchas no transforma tu vida, esa doctrina, aunque limpia, sana, pura, bíblica, se quedó en teoría. La teología sistemática no termina en el aula, termina en la iglesia. La teología sistemática no va a terminar aquí en esta clase, va a terminar en la iglesia. ¿Cuándo? Después de formular la doctrina, nos preguntamos, ¿cómo afecta esto nuestra adoración? Varias preguntas. Una de esas sería esa. ¿Cómo afecta esto nuestra adoración? ¿Cómo afecta mi ética o nuestra ética? ¿Cómo afecta mi predicación o nuestra predicación? ¿Cómo afecta nuestro discipulado? La teología sistemática afecta positivamente todo esto. Por ejemplo, si afirmamos que Dios es santo, eso debe influir en mi conducta y en la conducta de la iglesia. Si afirmamos que la salvación es por gracia, eso debe producir humildad en mí, no libertad para pecar. Si afirmamos que Cristo es el Señor, eso debe producir en mí obediencia, porque Él es Señor. El término Señor no significa cualquier cosa, significa amo, Señor, y debe producir en mí precisamente la obediencia. Entonces, si no aplico todo esto a mi vida, la teología sistemática, entonces sí se va a volver fría. Pero cuando yo lo aplico, ¿saben qué se convierte? En una formación espiritual tremendo para mi vida. Cerrando este punto, el procedimiento de la teología sistemática no es mecánico, es responsable. No es de hacer cosas mecánicas, es de hacerlas con mucha responsabilidad. Y repito, algo que quiero repetir, no es un intento de encerrar a Dios en una mi categoría de pensamiento humano, no, es un intento de organizar fielmente lo que Dios ya me reveló a través de su palabra. Comienza en el texto, pasa por la interpretación, se organiza en la doctrina, dialoga con la historia y termina en la vida cristiana. La doctrina que no se vive se convierte en letra muerta. ¿Y la mucha letra? ¿Y la mucha letra? Ayúdeme. Mata. Mata, Gracias, Mónica. Creo que mata. eso que dijiste. Así de fácil. Si se dan cuenta, eso es teología sistemática. ¿Ok? Muy bien. Ah, permítame, quiero ver cuánto nos hace falta. Creo que mi esposa dice, ya, vamos a seguir, porque si no después nos quedamos, nos atrasamos mucho más. ¿Cuántos quieren seguir? Qué bueno que todos quieren seguir. Esa es mi teología sistemática el día de hoy. Todos quieren seguir. Esas sonrisas me dicen que sí. Muy bien, vamos a ir un poquito rápido. Usted va a tener la oportunidad también de seguir leyendo su manual. Ahora, hay unos acuerdos y diferencias entre la teología bíblica y la teología sistemática. Esto no lo voy a explicar mucho porque ya con todo lo que he dicho, ahora solo con decir el tema yo sé que le va a hacer mucha coherencia en su modo de pensar y en su modo de recapacitar esta clase. Después de que hemos estudiado la teoría bíblica y que es la teología sistemática, necesitamos sí o sí responder una pregunta fundamental. ¿Compiten entre sí? Gracias. La respuesta es clara. No, no compiten. ¿Qué sucede? Se complementan. No son rivalidades metodológicas, son disciplinas hermanas. Tal como la carne es hermana de la duda y el estudio de la palabra es hermana del espíritu, del espíritu de Dios,
Eso, de igual manera, sucede con estas dos disciplinas. Ambas son bíblicas. eh, la teología bíblica no es más espiritual y la teología sistemática no es más intelectual, pues ambas parten de la escritura, como la escritura siendo la autoridad final. Ambas reconocen la revelación divina como el fundamento. Esto es importante. Las dos reconocen a la escritura como la palabra final, el punto y aparte. Y las dos reconocen que también está escrita como un fundamento, tomando en cuenta toda la revelación divina. La diferencia no está en la fuente. La fuente es la misma Biblia. ¿En dónde estaría una diferencia? En el enfoque que le demos. Y lo tiene, porque ya explicamos los dos enfoques. Es diferente. La teología bíblica sigue el desarrollo histórico de la revelación y pregunta, anote, ¿qué dijo Dios en esta época? ¿Cómo avanzó la revelación en esa época? ¿Y cómo se desarrolló este X tema desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento? ¿Qué hizo ahí? Respetó el flujo histórico, respetó la progresividad y respetó el contexto redentor. En cambio, la teología sistemática pregunta, bueno, ok, tú, teología bíblica, me dices todo esto, ¿ya? Me dices qué dijo Dios, cómo avanzó, qué se desarrolló y respetó el flujo histórico, la progresividad y respetó el contexto redentor. Pero yo como teología sistemática, dice, quiero saber qué enseña toda, dime qué, en conjunto, sobre ese tema, qué me dice toda la Biblia. Yo no voy a seguir el orden cronológico, pero sí voy a seguir un orden lógico, dímelo. No voy a organizar por época, pero sí por doctrina. ¿Qué doctrina quedó de cada época? Eso voy a organizarlo. Por ejemplo, la teología, para entendernos más, la teología bíblica estudia cómo el concepto de reino se desarrolla desde Génesis hasta Apocalipsis. La teología sistemática formula una doctrina de reino, ya no es concepto, es doctrina de reino, e integra todos esos textos, todo. Una sigue la historia, la otra construye la síntesis, ¿ok? Pero ambas son necesarias. Se complementan. Cuando se separan, las dos se debilitan. Si solo uso teología bíblica, podría yo quedarme en la narrativa sin llegar a formular una doctrina clara. Si solo uso teología sistemática, podría yo perder el movimiento histórico de la revelación y forzar textos dentro de categorías rígidas que no van. La teología bíblica protege a la sistemática del esquematismo excesivo. Quiero esquematizarlo de tal manera que me olvido realmente del meollo de la revelación que Dios quiere dar. La teología sistemática protege a la bíblica de una fragmentación doctrinal y ser religiosos de tal manera que no podamos ver tampoco la gracia. ¿Ok? Una aporta contexto, la otra aporta coherencia. Fíjese bien, la bíblica aporta contexto, la sistemática aporta coherencia. Una nos enseña cómo Dios habló y la otra nos ayuda a entender qué creemos a partir de todo lo que Él habló. Oiga bien, ¿qué creemos a partir de todo lo que Él habló? Juntas fortalecen la fe. Porque la fe necesita dos cosas, escuchen bien, raíces históricas y claridad doctrinal. Por eso muchos no tienen fe y están esperando milagros que no van a pasar. ¿Por qué? Porque la raíz histórica de su fe no tiene la claridad doctrinal. La teología bíblica nos da raíces, da esa historia, nos conecta con la historia, especialmente de la redención. Nos muestra que nuestra fe no es improvisada, tiene historia, es progresiva, es coherente. Pero la teología sistemática nos da estructura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos ayuda a protegernos con esa estructura, con precisión. Nos protege del error. Nos permite disipular a otros con claridad. Cuando la historia y el sistema caminan juntos, la doctrina se vuelve sana, sólida y aplicable. La Biblia que no tiene, voy a decir el estudio de la Biblia que no tiene un orden, la Biblia sin orden confunde.
pero el orden sin Biblia también enfría. Así que la historia y el sistema juntos producen una doctrina sana. Y llegamos a algo que algunos por aquí quieren rapidito y es esto, el cierre de la sesión de hoy. Hasta así me están haciendo. José Jaime tiene 10 puntos menos. No, son mentiras, son mentiras. Ok, voy a darme un par de segundos. Faltan 8 minutos en realidad, así que no me estén poniendo carita de... Hoy no estudiamos simplemente concepto teórico, ¿ok? Hoy estudiamos una herramienta vital para la salud de la iglesia. Si se me estaba durmiendo en toda la lección, no se duerma ahorita en el cierre. No es una disciplina reservada para los seminarios. No, 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 no. Es una necesidad pastoral. Porque la iglesia necesita creer, pero creer correctamente. No basta con creer sinceramente, sí, de verdad, yo creo en Dios. ¿Pero qué es Dios para ti? No sé, pero es que yo sí creo en Dios. No, qué bueno que tiene la sinceridad de creer en Él, pero correctamente. La sinceridad de una creencia no garantiza la fidelidad. Necesitamos creer lo que la Escritura enseña en su totalidad. Y para eso necesitamos orden. Hoy entendimos entonces que la teología sistemática organiza lo que Dios ha revelado, protege la coherencia doctrinal, sirve a la predicación, defiende la fe frente a errores, tanto doctrinales como sistemáticos, y culmina en una vida práctica cristiana, donde podemos ver no solo la gloria de Dios, sino estas dos teologías haciéndose rema, vida en nosotros. También vimos que no puede trabajar aislada, debe caminar junto a la teología bíblica. Y voy a repetirles esto, no voy a pedir disculpas, me urge repetírselos. La historia de la redención y la síntesis doctrinal no son enemigas, se complementan. Sin historia, cualquier sistema pierde profundidad, porque no hay nada que lo avale. Y sin sistema, la historia pierde claridad doctrinal, porque no hay algo que lo explique bien. La iglesia necesita ambas, porque vivimos, lastimosamente, en una generación donde abundan las opiniones y donde abundan las personas que quieren hacer valer su opinión más que las otras, y donde hay, lastimosamente, claridad doctrinal, escasea. Muchos predicadores que no saben ni lo que predican son emocionalistas. Muchos profesores que hablan, por ejemplo, de reino y no saben ni siquiera su contexto. Y muchos otros que predican lo que encuentran en el Internet. Predican lo que dijo fulano de tal. Nomás le cambian unas palabritas y ya lo predican como que sí es de ellos. Eso es no tener ni respeto a la palabra ni respeto al Señor, porque no tienen una teología sistemática. Vivimos en una época donde se predica mucho, pero se define poco, donde se emociona fácilmente. Qué tremenda esta época. Pero el fundamento se debilita. Y eso produce inestabilidad espiritual. La teología sistemática, repito, no es frialdad, es estructura, protege la vida. ¿Sabe cómo es? Como el esqueleto. Ahí tienes tú tu teología sistemática. Si todos nos viéramos aquí como esqueletos, qué horrible, no nos veríamos nada. No sé cómo me vería y un montón de huesos hablando. Y si me falta uno o dos dientes, imagina ahí la mandíbula sin algunas molares, Padre Santo. Así que, pero es así. La doctrina organizada sostiene la fe. Mi esqueleto es la teología sistemática. Y mi cuerpo, lo que enseño, hoy ya está combinado con teología bíblica. Entonces ya ven ustedes esta hermosura que están viendo, cansado pero viendo. Y el cuerpo entonces se debilita sin su esqueleto. Si la doctrina está confusa, la iglesia pierde dirección. Muy bien, antes de cerrar formalmente la sesión, quiero que pensemos juntos algo. No quiero que esta materia se quede únicamente en información. Quiero que se convierta en un discernimiento para cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir algo diferente para que usted lo pueda ver. Stop share. Ahora, aquí estamos.
Déjeme ver. Ok, ahí está. Voy a abrirlo un poquito más. Vamos a ver ahí. Unas preguntas de comprensión que van conceptualmente ver nuestros pensamientos, ¿ok? ¿Cómo estamos pensando? Aquí, vamos a ver. Aquí. Y le estoy poniendo incluso esto acá, mire, para que usted vea que lo escribí con el deseo de que usted, así no lo puedo hacer, más claro no puedo, ¿ok? Si la teología bíblica y la sistemática usan la misma Biblia, ¿por qué producen enfoques distintos? Le estoy dando la respuesta. Ahí está entre paréntesis, ¿ok? Dos, ¿qué peligro corre una iglesia que solo predica narrativas bíblicas sin organización doctrinal? Ahora, ¿qué estoy buscando yo? Que usted sepa que hay, si hay confusión, si hay desequilibrio. Sentimentalismo. El ya no sigo porque es que me vieron, es que me hicieron, todo eso. Cuando una iglesia solo predica narrativas bíblicas sin organización doctrinal, sucede el sentimentalismo. Y no hay claridad en todas las doctrinas que estamos buscando. Tres, ¿qué peligro corre una iglesia cuando maneja sistemas doctrinales sin estudiar el desarrollo histórico o la revelación? Esquematismo, pérdida de contexto redentor, legalismo, y es donde nosotros ocurrimos entonces en problemas graves. Ok, am, le voy a pedir algo sencillo, que por favor le den una miradita a esta clase cuando ya terminemos, para que usted vea que la fe que nosotros estamos hoy enseñando necesita esta clase de educación y de aprendizaje. La fe nuestra es la mejor fe, es la única fe que nos lleva al cielo. Tú estás en la fe correcta. Y como decía, sí, ya me cambió el orden de las imágenes, esto, pero ay, Dios mío, ¿quién nos ayudó? ¿Fátima fue? ¿Quién nos ayudó al inicio? Precisamente eso, la fe fuerte no van a ser instantánea ni momentáneamente, mucho menos del entusiasmo. Nace de una verdad bien entendida. Ahí nace la fe. Yo quiero que vean este video cuando terminemos, hagan sus tareas si hay en el manual. Busquen mucho de Dios. De verdad, busquemos mucho de Dios. Analicemos lo que se ha escuchado. Si usted tiene una pregunta, envíemela y yo le prometo que con todo mi corazón voy a tratar de tenerle una respuesta lo más pronto posible. Lo digo así por asunto de tiempo, ¿ok? Y de ahí en adelante vamos a servir al Señor, ¿ok? Así que como indicamos también en la disciplina de la maestría, las preguntas de hoy en adelante me las envían, por favor, y yo con mucho gusto las voy a responder, como dicen ustedes los americanos, ASAP, lo más pronto posible. All right. Entonces, les amo mucho. Mi esposa creo que está por ahí para que nos despida, ¿no? Sí, solo tengo un Ah, uno sí, por aquí está. ciento ¿Cómo? en el teléfono de carga. Tiene solo un 1% el teléfono de carga. Si se corta, quiero bendecirles. ¿Escuchan? Sí, y si se apura, será mejor. ¿Me escuchan? Ok. Bendecirles y decirles, darles gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de aprender cada día. Nunca vamos a dejar de aprender, así que les amamos, les bendecimos y vamos a orar y les deseamos un feliz mes de marzo, inicio del mes de marzo a todos. Amén. Dios, algo que sí les sé decir es que Dios nos va a seguir bendiciendo. Ay, ya se va. 60 segundos. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia.
Derrama de tu amor sobre cada uno de tus hijos. Trae sabiduría, inteligencia, trae discernimiento, por favor, para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada uno por nombre, Señor, para la gloria de tu nombre y un feliz inicio de semana. Dios les bendiga a todos. Adiós, porque ya se me va a apagar. Abrazos. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos el próximo lunes y les amo en el nombre de Jesús. Les amamos. Adiós a todos. Bendiciones. Dije,